Mi padre siempre dijo que mi hermano merecía más porque era el único con futuro. Le dio el negocio y la casa. Pero cuando quebraron y me rogaron trabajo, les dije que sí. Pero no en mi empresa, sino en la que compré justo después de que él la llevara a la ruina. Hace una hora, sonó el timbre. No esperaba a nadie, los sábados por la mañana son para mí, para tomarme un café en silencio antes de ir a revisar las obras. Cuando abrí la puerta, se me cayó el puto mundo al suelo. Eran ellos. Mi padre y mi hermano, Marcos. 5 años. 5 putos años sin verlos, sin una llamada, sin un mensaje, y de repente estaban ahí, parados en el porche de la casa que yo construí, de la que ellos no saben una mierda. Se veían hechos polvo. Mi padre, que siempre fue un tipo grande, imponente, ahora parecía un saco de papas viejo, con la espalda encorvada y una barba de varios días que le daba un aire de abandono total. Marcos, el eterno niño con futuro, tenía la mirada perdida, la ropa le quedaba grande como si hubiera encogido, y esa expresión de derrota que solo se te queda cuando la vida te ha pateado el culo de verdad. Fue una ironía tan jodida, verlos ahí, parados bajo el techo que pagué con mi sudor, después de que me dejaran en la calle sin un puto centavo. Crecer en mi casa fue una lección constante de que yo no importaba. Mi hermano era el sol y yo era el puto asteroide que orbitaba a su alrededor, invisible. Mi padre nunca se molestó en disimularlo. Recuerdo una vez, cuando teníamos como 16 años, Marcos chocó el coche que mi papá le había regalado. No fue un rasguño, el cabrón casi lo parte en dos. Cuando mi padre llegó, yo esperaba la bronca del siglo. En lugar de eso, lo abrazó y le dijo que lo importante era que él estuviera bien, que el coche era solo metal. 2 semanas después, yo le hice un pequeño rayón a la vieja camioneta de la empresa mientras la aparcaba. Estuve castigado un mes y me gritó delante de toda la cuadrilla, diciendo que yo era un descuidado, que no valoraba nada porque nada me había costado. A tu hermano hay que apoyarlo, porque él es el que tiene futuro, tú solo eres un terco que se las arregla solo, me lo repitió tantas veces que terminé por creérmelo. A Marcos le pagaron la matrícula completa en una universidad de fuera del estado, una que abandonó después de 2 semestres porque no era lo suyo. A mí, cuando quise estudiar soldadura y mecánica en el Community College, me dijo que si quería estudiar, que me lo pagara yo, que esos trabajitos manuales no necesitaban tanto título. Cada dólar, cada oportunidad, cada palabra de aliento, todo iba para él. Yo recibía las obras, las críticas y la indiferencia. El día que todo se fue a la mierda fue hace exactamente 5 años. Mi padre nos sentó en la sala. Ya se venía hablando de su retiro, pero yo, ingenuamente, pensé que tal vez dividiría el negocio o me daría una parte. Una pequeña compensación por todos los veranos y fines de semana que me pasé cargando cemento y doblando varillas por un sueldo de mierda. Pero no. Con una frialdad que todavía me hiela la sangre, anunció que Construcciones, apellido familiar, pasaba a ser enteramente de Marcos. Y no solo eso, la casa donde crecimos, la casa que construyó mi abuelo, también era para él. Su justificación fue un puñetazo en el estómago. Dijo, mirándome sin una pizca de remordimiento, Marcos va a llevar el negocio al siguiente nivel, necesita esta base para no empezar de cero. Tú ya estás acostumbrado a buscarte la vida, esto no será nada nuevo para ti. Sentí como la sangre me hervía, como se me formaba un nudo en la garganta tan grande que no podía ni tragar. No grité. No lloré. No le di esa satisfacción. Simplemente me levanté, los miré a los dos, a mi padre con su aire de suficiencia y a mi hermano con una sonrisita incómoda de triunfo, y me largué. Ese día borré sus números, los bloqueé de todas partes y me juré a mí mismo que jamás volvería a pedirles nada. Me juré que me convertiría en alguien tan exitoso que mi existencia fuera un puto recordatorio constante de lo equivocados que estaban. Y ahora, 5 años después, están aquí. En mi porche. Me contaron la historia entre balbuceos y frases a medias. Que el negocio se fue a pique. Que Marcos tomó malas decisiones, que se endeudó con los proveedores, que la crisis económica les pegó duro. Perdieron un par de contratos grandes y el banco les quitó la casa.
Llevan 2 meses viviendo en un motel de carretera que huele a humedad y desesperación. Y entonces vino la petición, la frase que coronó toda esta situación de mierda. Mi padre, el mismo hombre que me dijo que yo no tenía futuro, me miró con los ojos llorosos y me dijo, hijo, necesitamos trabajo. Lo que sea. Sabemos que te ha ido bien, se nota. Ayúdanos. Me quedé mirándolos, procesando la audacia, el descaro de venir a pedirme ayuda a mí, al que descartaron como si fuera basura. Les dije que tenía que pensarlo, que me dieran un par de días. Y aquí estoy, escribiendo esto con un vaso de whisky en la mano, viendo sus caras de lástima repetirse en mi cabeza. No sé qué carajos voy a hacer, pero una parte de mí, una parte bien jodida y oscura que no sabía que tenía, está empezando a disfrutar esto. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control. Y se siente jodidamente bien. Actualización 1. Ha pasado una semana. Una puta semana en la que apenas he dormido, dándole vueltas a todo en la cabeza. Los comentarios en el post original fueron una locura, la mayoría diciéndome que los mandara a la mierda, que no les debía nada. Y tienen razón. Pero mandarlos a la mierda se sentía demasiado simple, demasiado rápido. Era dejarles ir, que se perdieran en su propia miseria y ya. Y después de 5 años de alimentar esta rabia, de usarla como puto combustible para levantarme cada mañana a las 4:30, un simple jodance no era suficiente. Necesitaba algo más. Algo que no fuera solo un portazo en la cara, sino un espejo. Quería que se vieran, que entendieran la magnitud de lo que hicieron, de lo que tiraron a la basura. Y resulta que, desde hace 6 meses, he estado construyendo ese espejo en secreto. Verán, el universo tiene un sentido del humor muy negro. Hace como medio año, me llamó un viejo proveedor de mi padre, un tipo que siempre me trató bien, y me contó entre dientes que las cosas en construcciones, apellido familiar, iban de culo. Que mi hermano estaba haciendo puras pendejadas, metiéndose en proyectos que no podía manejar y gastando dinero que no tenía. Me dijo que los rumores en el gremio eran que la empresa estaba a punto de declararse en bancarrota. En ese momento, sentí una punzada de algo que no era alegría, era validación. Era la confirmación de que mi padre, con toda su sabiduría, le había entregado las llaves del reino a un puto bufón. Colgué el teléfono y en lugar de celebrar, me puse a trabajar. Pasé 2 semanas investigando, hablando con un abogado y creando una LLC, una de esas sociedades fantasma para que mi nombre no apareciera por ningún lado. Y esperé. Cuando finalmente la noticia se hizo oficial y la empresa salió a subasta pública, yo estaba ahí. Compré todo. El nombre, las camionetas oxidadas, las herramientas viejas y, lo más importante, el taller y el terreno donde mi abuelo empezó todo. Lo compré por una fracción de su valor real, porque nadie más quería tocar esa mierda llena de deudas y mala reputación. Fue la inversión más jodidamente personal que he hecho en mi vida. No era por negocio. Era por sangre. Después de leer y pensar toda la semana, tomé el teléfono y los llamé al número del motel que me habían dejado. Les dije que había tomado una decisión, que los vería el lunes por la mañana para hablar de trabajo. Mi padre, al otro lado de la línea, recuperó parte de su vieja arrogancia. Me dijo que era una buena decisión, que no me arrepentiría, que Marcos estaba lleno de ideas. Me tragué las ganas de reírme y le di la dirección del viejo taller. Hubo un silencio. ¿Por qué ahí?, preguntó. Le dije que quería mostrarles algo, que era importante para mí que vieran desde donde empecé yo también. Se lo tragó entero. Supongo que en su cabeza se imaginó una especie de lección de humildad de película, donde el hijo pródigo les muestra sus orígenes antes de acogerlos en su nuevo imperio. Pobres pendejos. El lunes llegué 1 hora antes. El lugar estaba peor de lo que recordaba. La valla metálica tenía un agujero enorme, el logo con nuestro apellido estaba descolorido y cubierto de óxido. Dentro, el olor a aceite rancio y a polvo era abrumador. Había pilas de facturas sin pagar sobre el escritorio de la que fue la oficina de mi padre, herramientas tiradas por el suelo, un desorden que gritaba desesperación y abandono.
Caminé por ese espacio que fue mi segundo hogar durante mi adolescencia, donde me rompí la espalda por casi nada, y sentí una mezcla de nostalgia y una furia fría, calculadora. Este era el legado que le habían dejado a Marcos. Y él lo había convertido en un puto basurero. Llegaron puntuales, lo cual me sorprendió. Supongo que la desesperación es un buen despertador. Mi padre entró como si todavía fuera el rey del lugar, mirando todo con una mueca de desdén, como si el desastre fuera culpa de alguien más. Marcos, en cambio, ni siquiera levantaba la vista del suelo. Parecía avergonzado, o tal vez solo estaba cansado de todo. Mi padre no perdió el tiempo. Empezó a hablar de cómo, con un poco de inversión, el lugar podría volver a funcionar, que él tenía los contactos. Luego, con un descaro que me revolvió el estómago, empezó a delinear el futuro de su hijo. Marcos podría empezar como supervisor de proyectos, ya sabes, para que no pierda el ritmo. Tiene mucha visión para el diseño y el trato con clientes importantes. Yo solo asentía, dejándolo hablar, dejando que cavara su propia tumba con cada palabra condescendiente. Dejando que se convenciera a sí mismo de que, a pesar de todo, seguía al mando, que seguía dictando los términos. Dejé que se sintiera cómodo en su ilusión, que creyera que había ganado una vez más. Cuando terminó su discurso, me apoyé en el viejo escritorio de metal, crucé los brazos y esperé a que el silencio se hiciera pesado. Entonces, lentamente, saqué un llavero del bolsillo. No el de mi coche, ni el de mi casa. Un llavero grande, lleno de llaves viejas y grasientas. Agarré la más grande, la de la oficina principal, y la metí en la cerradura. Giró con un chasquido metálico que resonó en todo el taller. Abrí la puerta de esa oficina que siempre me estuvo prohibida. Me giré y los miré. Tienes razón en una cosa, papá, le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar. Este lugar tiene potencial. Por eso lo compré. Vi cómo se le borraba la sonrisa de la cara, cómo sus ojos pasaban de la arrogancia a la confusión más absoluta. Marcos levantó la cabeza de golpe, mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. Continué, saboreando cada puta palabra. No lo cité para darles trabajo en mi empresa. Mi empresa está bien, no necesito a nadie que la hunda. Lo cité para darles trabajo en esta. La compré en una subasta de bancarrota hace 6 meses. Con todo lo que había dentro. Bienvenidos de nuevo a Construcciones, apellido familiar. La única diferencia es que ahora el jefe soy yo. El silencio que siguió fue lo más satisfactorio que he escuchado en 5 años. Era un silencio lleno de shock, de la realidad cayendo como una puta tonelada de ladrillos. La cara de mi padre se transformó en una máscara de incredulidad y rabia impotente. Finalmente, les di los términos. Mañana. 7 de la mañana. Si quieren trabajo, serán los primeros en llegar y los últimos en irse. El sueldo es el mínimo federal. Van a limpiar cada rincón de esta mierda, van a clasificar cada tornillo y van a hacer exactamente lo que yo les diga. Tienen hasta entonces para decidirse. Si no aparecen, entiendo que la oferta queda rechazada. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, sin esperar respuesta. No la necesitaba. Sabía que no tenían otra opción. Actualización 2. Ha pasado un mes. Un puto mes que se ha sentido como una década. Y sí, aparecieron. El lunes a las 7 menos cuarto ya estaban en la puerta del taller, con la misma ropa gastada y la cara larga. La desesperación es una perra muy convincente. Desde ese día, mi vida se ha convertido en una especie de reality show jodidamente retorcido del que solo yo soy espectador. Verlos a los dos en el lugar que mi padre creyó que sería el trono de su hijo predilecto, pero ahora como los últimos monos de la cadena alimenticia, ha sido educativo. Marcos ha sido toda una sorpresa. El tipo agachó la cabeza y se puso a currar. No ha dicho ni pío. Lo he puesto a hacer las peores mierdas, limpiar los baños que llevaban meses sin tocarse, clasificar miles de tornillos y tuercas oxidadas, raspar pintura vieja de las paredes y cargar los escombros más pesados. Y lo hace. Con la cara seria, los músculos tensos por el esfuerzo al que no está acostumbrado,
pero lo hace. A veces lo pillo mirándome de reojo, como intentando descifrar qué pienso, pero no me pregunta nada, no se queja. Es como si el SOC lo hubiera reseteado. El niño mimado al que le hacían todo ha desaparecido, y en su lugar hay un tipo callado y polvoriento que parece estar pagando una penitencia autoimpuesta. No sé si es por miedo, por vergüenza o si de verdad está empezando a entender algo, pero su silencio es casi más ruidoso que cualquier grito. Mi padre, por otro lado, ha sido un puto infierno. Un grano en el culo constante. Aceptó el trabajo, sí, pero su orgullo de mierda no le permite ser un simple empleado. Cada orden que le doy es un drama. Si le pido que barra, murmura que para eso hay peones. Si le digo que cargue una camioneta, me responde que él piensa, no carga. Pasa el día paseándose por el taller con las manos en los bolsillos, como si estuviera inspeccionando, lanzando comentarios pasivo-agresivos a mi verdadera cuadrilla, a los tipos que llevan años partiéndose el lomo conmigo. Les dice cosas como en mis tiempos esto se hacía de otra manera o su jefe es joven, todavía tiene mucho que aprender. Intenta minar mi autoridad a cada puto segundo, como si no pudiera soportar la idea de que yo, el inútil, el que no tenía futuro, ahora le pague el sueldo. Lo he tenido que parar en seco varias veces, recordándole delante de todos que si no le gustan mis métodos, la puerta es muy ancha. Se calla por un rato, pero la soberbia le vuelve a brotar como la mala hierba. Es un recordatorio constante de por qué me largué. No soporta no tener el control, y verme a mí en su viejo sillón de jefe, aunque ahora sea un sillón nuevo que yo compré, le quema por dentro. La situación explotó la semana pasada. Teníamos un proyecto importante, la remodelación de una cocina para un cliente con mucha pasta. Era un trabajo delicado, con materiales caros y medidas que tenían que ser exactas al milímetro. Le di a mi padre una tarea simple, jodidamente simple, supervisar la entrega de las encimeras de granito y asegurarse de que las medidas correspondieran con los planos que le di. Le repetí 3 veces que revisara el código del modelo y las dimensiones antes de que los repartidores se fueran. Era una tarea de pura checklist, a prueba de idiotas. O eso pensaba yo. Ese día yo estaba en otra obra, confiando en que por una vez haría lo que se le pedía. Cuando volví por la tarde, lo vi sentado, tomando un café, con su típica cara de todo bajo control. Le pregunté por la entrega y me dijo todo perfecto, sin problemas. No le creí. Algo en su tono me olió mal. Fui a revisar las encimeras y casi me da un infarto. Eran del color correcto, sí, pero el corte para el fregadero estaba en el lado equivocado y eran 2 pulgadas más cortas de lo que especificaban los planos. Era un puto bloque de granito carísimo, hecho a medida, que ahora no servía para una mierda. El proveedor no se haría responsable porque alguien había firmado la orden de entrega aceptando la mercancía. Ese alguien, por supuesto, era mi padre. Lo confronté ahí mismo. Le pregunté si había revisado los planos como le ordené. Su respuesta me dejó helado. Me dijo, con toda la cara del mundo, no necesité mirar tus papelitos, yo conozco este negocio. Le eché un ojo y se veía bien. La arrogancia. La puta arrogancia de creer que después de llevar una empresa a la quiebra, todavía estaba por encima de una simple orden. Perdí los estribos. Al día siguiente, reuní a toda la cuadrilla, incluidos mi padre y Marcos. Esperé a que estuvieran todos y empecé a hablar. Expliqué con calma el error que se había cometido, el dinero que nos iba a costar y el retraso que le causaríamos al cliente. Y entonces, miré a mi padre directamente a los ojos. Este error, dije, haciendo una pausa para que todos me escucharan, fue causado por insubordinación. Porque alguien aquí decidió que sus instintos eran más importantes que los planos y mis órdenes directas. La cara de mi padre se puso roja de furia. Empezó a gritar antes de que pudiera terminar. Me estás humillando delante de todos. Yo construí esta puta empresa con mis manos. Y ahí fue cuando lo corté. No, le dije, con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Tú no construiste esta empresa. La heredaste de mi abuelo, que sí se rompió la espalda. Tú la recibiste funcionando y la llevaste a la ruina hasta que no valía ni la mierda que pisas.
yo la compré de la basura. Así que no vuelvas a decir que es tuya. Y ya que hablamos de eso, estás despedido. Recoge tus herramientas, si es que tienes alguna, y lárgate de mi propiedad. El silencio fue total. Se podía oír el zumbido de una mosca. Todos miraban al suelo, incómodos. Mi padre me miró con un odio que nunca le había visto. Se giró hacia Marcos, buscando un aliado, un hijo que lo defendiera. Pero Marcos no se movió. Se quedó parado, con la cabeza gacha, mirando fijamente un charco de aceite en el suelo de hormigón. No dijo una sola palabra. Ni para defenderme a mí, ni para defenderlo a él. Su silencio fue la respuesta más brutal de todas. Mi padre lo entendió. Lo vi en sus ojos. Vio que estaba solo. Completamente solo. Soltó un gruñido que sonó a derrota, escupió al suelo y se fue, empujando a uno de los muchachos al pasar. Lo vimos caminar hasta la salida, subirse a su coche viejo y arrancar, haciendo chillar las llantas. Nadie dijo nada. Cuando desapareció, me giré hacia el resto de la cuadrilla y les dije que volvieran al trabajo. Todos se dispersaron rápidamente, dejándonos a Marcos y a mí solos en medio del taller. Pensé que se iría detrás de él, que la sangre llamaría a la sangre. Pero no lo hizo. Levantó la vista, me miró por un segundo con una expresión indescifrable, y luego, sin decir nada, agarró una escoba y siguió barriendo el desastre que había en el suelo. Como si nada hubiera pasado. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que despedí a mi padre. 6 meses de una paz extraña y productiva que no sabía que era posible. No he vuelto a saber de él directamente. Los rumores que me llegan a través de la gente del gremio dicen que está viviendo con una tía en otro estado, quejándose amargamente con quien quiera escucharlo sobre cómo su propio hijo lo apuñaló por la espalda. Que se joda. Cada vez que pienso en él, ya no siento esa rabia que me quemaba el pecho, sino una especie de lástima fría. Se quedó solo, no porque yo lo echara, sino porque él mismo se encargó de envenenar cada relación a su alrededor hasta que no quedó nadie. Su ausencia ha sido como quitar una puta astilla que llevaba infectada 20 años, el alivio ha sido inmenso. El taller respira diferente. Mis muchachos trabajan sin la tensión de tener a un viejo amargado criticando cada uno de sus movimientos, y el ambiente es de camaradería y trabajo duro. Y en medio de todo eso está Marcos. Joder, si alguien me hubiera dicho hace un año que mi hermano sería el tipo en el que más confío en una obra, me habría reído en su puta cara. Pero aquí estamos. Su transformación ha sido lenta, silenciosa, pero innegable. Ya no es el fantasma que barría en un rincón. Se ha convertido en un puto trabajador. Llega media hora antes que todos, prepara las herramientas, revisa los planos del día y tiene el café listo para la cuadrilla. Ha aprendido a escuchar, a preguntar cuando no sabe algo en lugar de cagarla por orgullo. Su cuerpo ha cambiado, los músculos de sus brazos y su espalda se han marcado por el trabajo físico, y ha perdido esa blandura de niño rico. Se ha ganado el respeto de los otros, no por ser mi hermano, sino porque lo ven romperse el lomo igual o más que ellos. Y lo más extraño de todo es que parece, contento. O al menos en paz. Ya no tiene esa mirada de perro apaleado. Hay una nueva seguridad en sus ojos, la de un hombre que sabe lo que vale porque se lo gana cada puto día. La semana pasada, después de una jornada especialmente jodida instalando unas vigas bajo un sol de 1000 demonios, nos quedamos los dos solos en el taller, guardando el equipo. El resto de la cuadrilla ya se había ido. El silencio entre nosotros ya no era incómodo como al principio. Era un silencio de trabajo, de cansancio compartido. Estaba a punto de irme cuando me llamó por mi nombre. Oye, dijo, con una voz baja y algo rasposa por el polvo. Me di la vuelta. Estaba ahí parado, con la camiseta empapada de sudor y las manos llenas de grasa, retorciendo un trapo viejo. Se notaba que le costaba un mundo empezar. Quería, joder, no sé ni cómo decir esto, balbuceó, sin mirarme a los ojos. Quería pedirte perdón. De verdad. Sé que es tarde y que probablemente no sirva de nada, pero tengo que decirlo.
Levantó la vista y por primera vez vi una vulnerabilidad en el que no era lástima de sí mismo, era arrepentimiento puro y duro. Fui un pendejo, ¿sabes? Un puto niño egoísta. Toda mi vida papá me dijo que yo era el especial, el del futuro, y yo me lo creí. Me encantaba. Era más fácil ser el favorito que pelear por algo. Era más fácil aceptar el coche nuevo y la matrícula pagada que preguntarme si era justo para ti. Vi cada injusticia, cada vez que te gritaba por una tontería mientras a mí me perdonaba cagadas enormes. Lo vi todo. Y no hice nada. Me quedé callado porque me convenía. Y cuando nos echó a la calle, una parte de mí se alegró porque significaba que ya no tendría que competir contigo, que todo era para mí. Lo siento. Siento no haber sido un hermano. Siento haber sido un cobarde de mierda. Me quedé ahí parado, escuchándolo, con una llave inglesa todavía en la mano. Cada palabra que decía era como una pequeña piedra que golpeaba un muro de rencor que llevaba años construyendo. Una parte de mí quería decirle que se metiera sus disculpas por el culo, que donde estaba cuando yo dormía en mi coche a los 18 porque en casa no me soportaban. Que donde estaba su hermandad cuando nuestro padre me dijo que yo no valía para nada delante de él. Quería escupirle todo el veneno que llevaba guardado. Pero al verlo ahí, desarmado, sin excusas, por primera vez no vi al niño de oro de mi padre. Vi a un tipo que se odiaba a sí mismo por lo que había permitido, un tipo que por fin se estaba haciendo responsable de su propia debilidad. Respiré hondo. El olor a metal y a sudor del taller me llenó los pulmones. No creas que porque pides perdón se borran 20 años de mierda, le dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No tienes ni puta idea de las veces que me fui a dormir pensando que el problema era yo. Que de verdad era un inútil. Que no merecía nada. Tu silencio, tu puta complicidad, me dolió casi tanto como sus gritos. Porque se suponía que éramos hermanos, joder. Vi cómo se le aguaban los ojos, pero no lloró. Solo asintió, aceptando cada palabra como un golpe merecido. Hubo un largo silencio. Dejé la llave inglesa sobre el banco de trabajo con un ruido sordo. Lo hecho está, Marcos, continué, un poco más calmado. No podemos cambiar el pasado. Y tu perdón no me devuelve los años perdidos. Me acerqué un poco y lo miré fijamente. Pero he visto cómo trabajas. He visto que no eres como él. No tienes esa soberbia podrida que él tiene. Tienes una oportunidad, aquí y ahora, de ser alguien diferente al tipo que fuiste. Me di la vuelta y cogí una carpeta con los planos de un nuevo proyecto. Se la puse en el pecho. Mañana empezamos la cimentación en la obra de la calle ELM. Es un proyecto grande y complicado. No puedo estar ahí todo el tiempo. Te quiero a ti a cargo. No como un peón más. Como mi encargado de confianza. Si la cagas, la responsabilidad es tuya. Si tienes éxito, el mérito también lo será. Deja de disculparte con palabras y empieza a demostrar con hechos quién coño eres ahora. Se quedó mirando la carpeta como si pesara 1 tonelada. Levantó la vista y solo asintió, con una determinación en la cara que nunca le había visto. No me dio las gracias. Y fue mejor así. No era un regalo. Era una prueba. Un primer paso en un camino jodidamente largo. Esa noche, al llegar a casa, no sentí que lo hubiera perdonado. Pero por primera vez en mi vida, sentí que, quizás, algún día, podría llegar a tener un hermano. Y esa idea, por extraña que fuera, no me supo tan mal. Actualización 4. Ha pasado otro año. El tiempo tiene una forma muy jodida de pasar, a veces se arrastra como si fuera melaza y otras veces vuela como un puto cohete. Este último año ha sido de los segundos. La empresa, o mejor dicho, las dos empresas fusionadas en una sola bestia, van como un tiro. Hemos conseguido contratos que ni en mis sueños más locos habría imaginado hace un par de años. Ya no somos la pequeña constructora que hace remodelaciones de cocinas, ahora estamos levantando edificios de apartamentos pequeños y desarrollando complejos residenciales. El nombre de la familia, ese que mi padre casi entierra bajo una montaña de deudas y mala gestión,
ahora es sinónimo de calidad y confianza en toda la región. Y gran parte de ese éxito se debe a Marcos. El cabrón se tomó en serio la oportunidad que le di. Pasó de ser un encargado de obra a ser mi jefe de equipo más fiable. Es implacable, tiene una visión para la logística que yo no poseo y la cuadrilla lo respeta a muerte, porque saben que él ha estado en el fango con ellos, que sabe lo que es sudar y sangrar por un proyecto. Nuestra relación ha encontrado un equilibrio extraño. No somos los hermanos que salen de cañas y se cuentan sus problemas. Hay demasiada historia, demasiadas cicatrices para eso. Pero somos un buen equipo. Hablamos de trabajo, de planos, de proveedores, y a veces, muy de vez en cuando, casi parece que somos dos personas normales. Hemos construido una nueva dinámica, no sobre las ruinas de lo que fuimos, sino sobre los cimientos sólidos de lo que somos ahora, dos hombres que saben que dependen el uno del otro para que todo esto funcione. Es una relación forjada en el trabajo y en un respeto ganado a pulso, y por ahora, es más que suficiente. Hace un par de semanas fue el aniversario de la muerte de mi madre. Ella falleció cuando yo era un adolescente, mucho antes de que todo se fuera a la mierda. Cada año, sin falta, voy al cementerio a llevarle flores frescas. Es un ritual solitario, un momento de paz en el que siento que puedo hablar con la única persona en esa familia que siempre me miró como si yo valiera algo. Este año no fue diferente. Compré un ramo de sus flores favoritas y conduje hasta el cementerio bajo un cielo gris que amenazaba con llover. Cuando llegué a su tumba, vi que ya había alguien allí. Una figura encorvada, de espaldas a mí. Al principio no lo reconocí. Pero a medida que me acercaba, el corazón me dio un vuelco. Era mi padre. Se veía mucho más viejo de lo que lo recordaba del año anterior. El pelo completamente blanco, la espalda más curvada, y una delgadez que me preocupó por un instante. Estaba allí parado, con las manos en los bolsillos, simplemente mirando la lápida. No llevaba flores. Me quedé a unos metros, sin saber qué hacer. Podría haberme dado la vuelta y largarme, pero algo me lo impidió. Después de unos minutos, él pareció sentir mi presencia y se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme. Se le veía cansado, derrotado. No había rastro de la vieja arrogancia, solo un agotamiento profundo, existencial. Hola, dijo, y su voz sonó como papel de lija. Hola, papá, respondí yo. El aire entre nosotros era espeso, cargado con todo lo que nunca nos dijimos y todo lo que nos gritamos. Nos quedamos en silencio por un buen rato, un silencio que era más elocuente que cualquier conversación. Él miraba la tumba, luego me miraba a mí, luego al suelo. Finalmente, suspiró, un sonido que pareció salirle desde el fondo del alma. Ella te quería mucho, ¿sabes?, dijo en un murmullo. Siempre decía que tu terquedad te llevaría lejos. No supe qué responder a eso. ¿Qué se supone que dices? ¿Gracias? Ya lo sé. Así que me quedé callado. Él pareció tomar mi silencio como una invitación a seguir. He oído que el negocio va bien. Que están construyendo por la zona norte. Asentí. Nos va bien, fue todo lo que dije. Él volvió a suspirar. Siempre pensé que Marcos era el listo. El que tenía la visión, el don de gentes. El que tenía futuro, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. Qué equivocado estaba, joder. Qué puto ciego. Y ahí estaba. No era una disculpa. No era un lo siento, hijo, la cagué contigo. Era algo más crudo, más honesto quizás. Una admisión de su propio fracaso, de su error de juicio monumental. Era el epitafio de toda su filosofía de vida. En ese momento, toda la rabia que había acumulado durante años, todo el odio que me sirvió de motor, pareció disolverse. Se esfumó en el aire húmedo del cementerio. Miré a ese hombre viejo y roto que tenía delante, y por primera vez no vi al tirano que me humilló. Vi a un pobre hombre que había apostado todo al caballo equivocado y lo había perdido todo. Un hombre atrapado en su propia y estúpida leyenda del hijo predilecto. Respiré hondo y el olor a tierra mojada me calmó. No te equivocaste del todo,
le dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ambos teníamos futuro. La única diferencia es que a uno nunca le diste la oportunidad de demostrarlo, y al otro le diste tantas que casi lo ahogas en ellas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada más. Solo asintió lentamente, como si por fin entendiera la verdad simple y devastadora de mis palabras. Coloqué las flores en la tumba de mi madre, le di una última mirada a mi padre, y me di la vuelta para irme. No había nada más que decir. Mientras caminaba de regreso a mi coche, no sentí triunfo. No sentí esa euforia de la venganza cumplida que tanto había fantaseado. Sentí una profunda y abrumadora sensación de cierre. Como si por fin hubiera terminado de leer el último capítulo de un libro muy largo y muy triste. La guerra había terminado, no con una explosión, sino con un susurro. Y me di cuenta de que la verdadera victoria no fue verlo derrotado. La verdadera victoria fue darme cuenta de que ya no me importaba. Yo había construido mi propio futuro, no para demostrárselo a él, sino para demostrármelo a mí mismo. Y en ese momento, bajo ese cielo gris, me sentí jodidamente libre. Actualización final. Han pasado 2 años desde que me encontré a mi padre en el cementerio, 3 desde que él y Marcos aparecieron en mi puerta como 2 náufragos pidiendo una tabla de salvación. A veces, cuando estoy solo en mi oficina por la noche, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad, me cuesta trabajo conectar al hombre que soy ahora con el tipo lleno de rabia y veneno que escribió aquel primer post. El odio fue un buen motor, no lo negaré. Me dio la energía para moverme cuando solo quería quedarme quieto, me dio un propósito cuando me sentía perdido. Pero el odio es un combustible sucio, te deja lleno de hollín por dentro. Afortunadamente, con el tiempo, he encontrado una fuente de energía más limpia y duradera. El éxito. La empresa es ahora una de las constructoras más reconocidas del estado. Hemos levantado complejos de viviendas, edificios de oficinas y hemos ganado licitaciones con el gobierno local. El nombre que mi padre arrastró por el lodo ahora está grabado en placas de bronce a la entrada de proyectos importantes. Hemos creado docenas de empleos bien pagados. Y digo hemos porque sería un puto mentiroso si dijera que he hecho todo esto solo. Marco se ha convertido en el mejor socio que podría haber pedido. Pasó de jefe de equipo a mi gerente de operaciones, la mano derecha que se encarga del día a día de las obras mientras yo me enfoco en el crecimiento y los nuevos negocios. Es un puto genio de la logística y tiene una habilidad innata para manejar a la gente, una habilidad que supo pulir una vez que se deshizo del peso de las expectativas de nuestro padre. Nuestra relación ha encontrado su cauce. No hay abrazos ni grandes declaraciones de amor fraternal. Pero hay confianza. Hay respeto. Hay tardes de viernes en las que nos quedamos en el taller, con una cerveza fría en la mano, dibujando ideas en una pizarra blanca, hablando el mismo idioma. A veces, en medio de una discusión sobre un proveedor o un plano, nos miramos y casi puedo ver a los 2 niños que fuimos, antes de que todo se torciera. Es un fantasma, una sombra, pero ya no duele. Es solo un recordatorio de la distancia que hemos recorrido. Hace unos meses, cerramos la compra de un terreno enorme en las afueras, una colina con unas vistas espectaculares. El plan es construir un conjunto residencial de lujo, nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha. Mientras revisábamos los títulos de propiedad y los planos topográficos, me di cuenta de algo que me heló la piel. Era el mismo terreno. El mismo puto terreno del que mi padre habló durante toda nuestra infancia. Era su gran sueño, su algún día. Algún día, decía, construiré la mejor casa de todo el condado en esa colina. Hablaba de ella con una pasión que nunca le vi poner en nada más. Y ahora, por una de esas ironías cósmicas, el terreno era nuestro. No se lo mencioné a Marcos al principio. No sabía cómo. Pero un día, estábamos en la cima de esa colina, mirando la puesta de sol, con los planos extendidos sobre el capó de la camioneta. El viento soplaba, y el silencio era total. Fue él quien lo rompió. Sabes, dijo en voz baja, papá siempre quiso construir aquí. Lo miré. No había tristeza en su voz, solo una constatación. Lo sé, le respondí.
Se quedó mirando el horizonte por un largo rato. Si pudiera vernos ahora, empezó a decir, y luego se detuvo. Estaría orgulloso, terminé yo la frase por él. Marco se giró y me miró, y por primera vez en mucho tiempo, le vi sonreír, una sonrisa genuina, sin sombras. Sí, dijo. Pero no estaría orgulloso de mí o de ti. Hizo una pausa y luego me corrigió. Estaría orgulloso de nosotros. De lo que construimos juntos. Y en esa simple frase, en ese nosotros, sentí que todos los fantasmas del pasado por fin se iban a descansar. La rivalidad, el favoritismo, la injusticia, todo se deshizo en ese momento. Ya no era mi victoria sobre él, ni su redención ante mí. Era nuestro logro. Compartido. No he vuelto a ver a mi padre desde el día del cementerio. Marcos tampoco. Mantiene el contacto justo y necesario con la tía que lo cuida. Sé que su salud es delicada. Un par de veces al mes, hago una transferencia anónima a la cuenta de mi tía, una cantidad suficiente para que cubra sus gastos médicos y se asegure de que no le falte nada. No es perdón. No es caridad. No sé exactamente qué es. Supongo que es mi manera de cerrar el círculo en mis propios términos. Ya no necesito su disculpa, y ciertamente no necesito verlo humillado. Simplemente, ya no ocupa espacio en mi cabeza. El hombre que me atormentó durante años ya no existe. En su lugar solo queda un viejo enfermo al que, desde la distancia, puedo permitirme tratar con una humanidad que él nunca tuvo conmigo. La venganza que tanto anhelé se ha consumido a sí misma. Y lo que ha quedado en su lugar es mucho mejor. Es esta vida. Es el zumbido de la actividad en mis obras, es el respeto en los ojos de mis empleados, es la camaradería silenciosa con mi hermano. Es la paz de llegar a mi casa por la noche, una casa que se siente como un hogar, y saber que cada ladrillo, cada clavo, me lo he ganado. La historia ya no va sobre lo que él me hizo. Va sobre lo que yo hice a pesar de ello. Al final, mi padre tenía razón. Si había un hijo con futuro. Un hijo destinado a tomar el apellido de la familia y llevarlo más lejos de lo que él nunca soñó. Solo que, durante toda su vida, estuvo mirando al hijo equivocado.